Amor propio y soberbia es realmente un tema que no es fácil de tratar. Creo que todos en la vida corriente tenemos la noción de la soberbia, pero cuando uno se pone a meditar cuáles son las expresiones y las manifestaciones de la soberbia y en qué consiste y realmente cómo influye en la vida de los hombres y particularmente en el desarrollo de la vida cristiana. Hay una definición clásica de soberbia que es muy diciente: amor desordenado de la propia excelencia. Digamos que hay muchas personas que hablan mucho de la autoestima, que es el amor verdadero de uno a sí mismo. Es decir, que es lo que uno vale, lo que uno puede, su propia dignidad y el reconocimiento de lo que uno es. Y eso es la autoestima. Y hay gente que incluso tiene, podríamos decir también, baja autoestima. ¿No? En cambio, la soberbia parte del amor desordenado de la propia excelencia. Es un amor, digamos, desmedido o insidioso. De hecho, se le atribuye precisamente cuando hablamos del pecado original. El pecado original es el pecado de la soberbia, no es un pecado de la carne, de la sexualidad, que no lo hubo. Sino que si recordamos el relato bíblico, pues aparece el tentador, los ve el condenado ya en forma de serpiente, dice el relato mítico, que la serpiente le ofrece comer, dice, porque ese es el fruto prohibido, se nos ha prohibido comer de ese fruto. Y entonces la serpiente dice, pero realmente es que Dios sabe que si comeréis de ese fruto seréis como dioses, porque conoceréis el bien y el mal. Y entonces, claro, Adán y Eva, cuando plantean el punto, dice, oiga, ser como Dios, seréis como dioses, es decir, y esa es la gran tentación, me puedo transformar como en un Dios, conocer como Dios, igualar a Dios. Y claro, pues en el fondo es querer ser el centro de la atención, de la admiración, de la alabanza. Y el hombre se considera a sí mismo como el sol y el centro de los que están a su alrededor, todo de girar en torno a él. Es preciso cuanto antes caer en la cuenta de que el verdadero centro es el Señor, salir, como nos dice San José María, del círculo del yo para girar siempre en la órbita de Dios. Lo real que enseña la humildad es: yo no valgo nada, no tengo nada, no puedo nada, no sé nada, no soy nada, nada. Y entonces uno dice, pero bueno, pero es que, ¿qué es la humildad? Porque parece que la humildad a veces es una cosa negativa, porque tenemos una imagen de que la humildad es el apocamiento. Entonces uno dice, no, qué persona tan humilde, porque encontramos gente como apocada, de ánimo, hasta de hombros encogidos, con la mano así, toda, que ni saben dar la mano, que su tono de voz es apagado, que su modo de vestir incluso es descuidado. O sea, si uno pinta la imagen que uno puede tener de la persona humilde, pues no sé, imagina una persona bien vestida, bien peinada, hablando bien, o siendo exitosa. También a veces el concepto de humildad está como asociado a fracasados. Eso no es la humildad. Eso es una burda caricatura de la humildad. Porque hay gente que incluso con esos aspectos exteriores son más soberbios que el más humilde. O sea que entonces hay que tener en cuenta eso, amor desordenado. Entonces, mientras el orgullo se refiere a la opinión que cada uno tiene de sí mismo, la vanidad es el afán que los demás nos tengan en mucho. Y fíjese que son expresiones, tanto el orgullo como la vanidad, expresiones de la soberbia. La soberbia es una cosa que está en todos los hombres, porque está también en la raíz del pecado, y todos tenemos raíz de pecado, del pecado original y la inclinación al pecado que tiene todo hombre por el daño que sufrió el hombre con el pecado original. Esa entonces dificultad de lograr hacer eso bien. Dicen algunos autores clásicos, y a San José María Escrivá le gustaba repetirlo,
La humildad muere 24 horas después de que entierran el cadáver. Y porque dice, una persona se muere y queda así, ¿no? Parece viva. Es como el cuerpo luchando por expresar. Y además lo peinan y lo pintan y lo maquillan, pues entonces una manera de decir es desarraigada y es muy fuerte. Entonces, en el fondo, pues hay que evitar esas dos expresiones. El orgullo será la opinión de cada uno tiene de sí mismo, y entonces hay gente que es muy orgullosa. Y la vanidad, pues que tienen mucho los demás en nosotros. El empeño por agradar a todos a toda costa, que puede llevar a grandes desatinos. Nuestra vanagloria sería eso, gloria vana, sería un robo, sacrílego. Se manifiesta en pensamientos, conversaciones y gestos, en la simulación de la mentira, en el énfasis y en el engolamiento, en la voluntad de ser la sal de todos los platos, en el aire de suficiencia, en el fariseísmo, que es exhibición de virtudes, en la locuacidad o verborrea. Escuché una vez a un hombre político muy importante, muy inteligente, no diría que un ejemplo de virtud, pero muy listo. Se refería a otro hombre también muy importante y muy inteligente, muy locuaz además, un hombre muy elocuente. Y entonces le preguntaron la opinión, ¿qué opina el doctor fulano? Y dijo, esa gente como él, esos orgullosos, esos soberbios, pues los traiciona la palabra, la boca, mueren por la boca. Porque, y hablan, y hablan, y hablan, y dicen, y dicen, y dicen. Y de hecho, pues yo eso solo escuché hace muchos años sobre esa persona, y hace menos de un mes, no voy a decir el nombre, el personaje que involucraba a nivel nacional en un exceso de palabras, por llamarlo así. Y siempre me acuerdo de ese diagnóstico de ese hombre inteligente ya fallecido sobre en una crítica pública. Pero es que evidentemente es una persona que es muy soberbia. Y entonces, y como está elocuente, pues, empieza a hablar, y claro, como dicen por ahí, se enredó en sus propias palabras. La locuacidad o verborrea, una expresión, es quedar en el centro, es dar siempre la última opinión. El fariseísmo, exhibición de virtudes, entonces hay gente que le gusta mostrar que es generosa o y entonces que es honrada, ¿no? Entonces hay gente que tiene la camiseta de que ellos son la ética y la no corrupción, y entonces viven, entre comillas, exhibiendo eso. La sal de todos los platos, entonces no hay conversación donde no estén dando opiniones donde no se les pide, y están en todos los ambientes queriendo ser el centro, como ocurre con los niños en las visitas. Hay ciertas etapas de los niños, y los que tienen hijos y han sido padres de familia, los que hemos sido tíos, que vemos, pues está todo el mundo conversando y llega la niña, llega el niño, y entonces empieza a danzar en la sala, ¿no? Quiere llamar la atención, como lo hacen los perros también, ¿no? Y además hartísimo cuando uno llega a la casa, cuando llega el perro, porque hay que saludar al perro también. Y entonces, porque quiere ser el centro. Y entonces, ay, que mire que la niña, que no que la niña. Porque la niña y el niño están en etapa de atraer la atención. Es más, si no, entonces empieza a lloraquear, o empieza a bailar, o empieza a hacer no sé qué cosas. Ser el centro es una actitud propia, infantil. Realmente que está bien, pero llega un momento en que eso se exagera, y entonces se va fomentando la vanidad, el amor desordenado a la propia excelencia. A veces y los padres hacen de los hijos, pues, que tú puedes, tú te lo mereces, todo es tuyo, tú eres... Y entonces, pues, como que todo se lo merece, todo, y no, pues, mira, a veces uno no se merece cosas. Uno a veces no se merece ganar el año, a veces se lo merece repetirlo, a veces no se merece el primer puesto, a veces no se merece pasar a la universidad que quería, a veces no se merece el premio. La vida es así. Y no, tú te lo mereces o te lo merecías, y entonces empieza el orgullo de que yo debía haber sido el primero, el reconocido, el no sé qué, y no, pues no. Aunque de pronto objetivamente fuera así. Con frecuencia la timidez puede ser soberbia disfrazada de humildad, el temor a quedar mal, aun cuando se obre el bien ante la mirada de los hombres. El temor a quedar mal. Y sirve para hacer examen. Imagínense que uno en el ejercicio profesional
Uno en el ejercicio profesional muchas veces toma decisiones que afectan significativamente las decisiones por no quedar mal. Yo tenía a lo largo de mi carrera profesional muchas oportunidades de quedar mal y he visto mucha gente quedar mal. Pero recuerdo hace unos años que estábamos hablando de una persona, uno a veces como jefe le toca juzgar, y es que esa persona nunca queda mal, siempre la empata, ¿no? Como dicen por ahí, yo puedo decir, Obdulio Zapata, si no la gana, la empata, ¿no? Entonces, ahí conocí ese dicho, entonces, no, fulano Zapata, si no la gana, la empata, él no queda mal. Hombre, no. Yo creo que, y a veces uno internamente puede tomar decisiones por no quedar mal, por no, y eso es muy delicado. Y a veces la timidez es eso, porque es el temor a veces a quedar mal, a que si yo digo algo me critican. O sea, la timidez en el fondo puede tener una raíz de eso, de que si yo hablo, si yo digo, si yo expreso lo que pienso, pues voy a ser contradecido. Y entonces al contradecirme, pues como que quedo mal, entonces como que pierdo el afecto, y entonces más bien me quedo callado. Entonces, claro, uno pensaría que la timidez no tiene que ver con la soberbia, la vanidad, el orgullo, y es lo que estamos queriendo decir que sí. A veces nos preocupa con exceso el juicio de los demás, nos obsesiona el qué dirán o qué pensarán, y quedamos paralizados para el apostolado y para practicar tantas virtudes. Entonces, a mí me sorprende y me admira ver la gente que se mete, por ejemplo, en el tema político, porque tienen que desarrollar una capacidad de estar por encima de la crítica, ¿no? Y tienen que educar a sus hijos y su familia y entorno más cercano, pues porque si soy el alcalde, el gobernador, el presidente, el senador, el funcionario público, pues que su conducta está bajo escrutinio objetivo muchas veces y otras veces, y no pocas a veces, un escrutinio injusto, malintencionado, en donde pues hay cosas muy ofensivas o muy... Y pues tiene que... Es casi como el árbitro, ¿no? El árbitro de un partido. En el fútbol, pues sí, el árbitro, pues, si el árbitro llega deprimido a la casa, pues de que es que lo criticaron porque con una falta que no era, o sea, no puede ser, o sea, tiene que estar como por encima de eso. Y entonces, claro, puede que el qué dirán o qué pensarán y quedamos paralizados. Y eso, por ejemplo, para la vida cristiana, para el apostolado, pues es un obstáculo. Hay que luchar con decisión, ríete del ridículo, vencer los respetos humanos, reírse de sí mismos. Y entonces cuando la gente aprende a reírse de sí misma, es muy importante. Cuando la gente dice, pues no pasa nada. Cometí este error, me equivoqué. Aprender a decir que me equivoqué, pedir disculpas. Eso es muy importante. A veces la gente, y eso son expresiones de la soberbia. Las consecuencias de la soberbia cuando no se lucha con la gracia de Dios son gravísimas. La soberbia repele todo cuanto no procede del yo, rechaza la gracia de Dios, el don de la verdad revelada y más aún el consejo de la experiencia ajena. Claro, porque la soberbia, decimos, es la raíz del pecado, es querer ser como dioses. Y ojo, compatible la soberbia con una vida de piedad profunda, con una espiritualidad y unas prácticas religiosas frecuentes que nos ayuden. Estoy buscando aquí precisamente una oración de la humildad de un cardenal muy famoso, en las letanías de la humildad, y ahora lo vamos a hablar de... Entonces, claro, hay un famoso chiste que le gusta mucho a San José María Escrivá, decir, de un fraile, es un chiste, ¿no? Un fraile que lleva muchos años luchando por ser humilde, y un día llega y dice, uy,
después de 35 años de luchar por ser humilde, ya lo he logrado. Claro, pues si tú crees que eres humilde ya, pues entonces está demostrado que no has logrado la humildad. Ya logré, ya soy humilde. No, no es eso. Es un trabajo, pero es una gracia, pero también hay que luchar. La consecuencia última es la negación de Dios. Porque es que, claro, fíjense que la soberbia finalmente genera un teflón. Y es, con ese ejemplo que decíamos, que se muere 24 horas después de que se muere el cadáver, es sutil. Es muy difícil de diagnosticar. Uno lo puede ver. Incluso hay personas que lo revisten de virtud. Adelante. Adelante, bienvenidos. Hay personas que estamos hablando de la virtud de la humildad, y estamos hablando por el otro lado de una cosa que se llama la soberbia. Esto estoy informado, no hay ningún problema. Aquí saluda a CNN, bueno, y un espacio para comerciar. Estamos explicando que la soberbia es el amor desordenado a la propia excelencia y que es muy sutil. La pregunta es, yo me tengo que hacer una pregunta, ¿yo soy humilde o soy soberbio? Y yo creo que casi nadie es capaz de contestarse bien esa pregunta. Y creo que sí la debería contestar en la oración. ¿Cómo si yo soy humilde o no? O si, ¿cuáles son las expresiones o manifestaciones de soberbia? Y estaba diciendo que hay personas incluso que manifiestan la soberbia y la ponen como una virtud. Perdón, es que yo soy muy sincero. Cuando a mí me dicen que yo soy muy sincero, que te voy a decir la verdad, lo que me están preparando, te voy a ofender. Y no protestes. Te voy a decir una verdad. Es que yo no le guardo agua en la boca a nadie, no le cargo agua en la boca a nadie. Yo soy muy sincero. Generalmente lo que es muy soberbio. Puede que diga verdades, pero también le falta caridad. En cambio, hoy hablé con una persona que la conozco y que es muy, muy sincera y muy... Rafi, adelante. Muy sincera y entonces me dijo, y yo sé, pues le conozco, y me dijo, no, es que yo sí, no dejo de decir las cosas que pienso, pero siempre lo hago con mucha delicadeza. Y lo sé, porque además me dijo unas verdades muy buenas. Y hablamos de cosas. O sea, se puede decir la verdad sin herir al otro. Entonces mucha gente coge la soberbia y la expresión de la soberbia y la convierte como es una virtud. Y en la entrevista de trabajo dicen, ¿cuál es tu mayor defecto? Que soy perfeccionista. ¿No? Y entonces que soy muy perfeccionista. La gente se siente muy contenta de ser perfeccionista. Y el perfeccionista, pues ahí siempre quedar bien, que todo esté organizado, que la moneda rebote en la sábana, como hacen de pronto, si no rebote en la sábana, ¿no? Todo, no sé. Esas es unas cosas que pueden estar. Por eso Dios resiste a los soberbios, mientras que a los humildes da su gracia. El soberbio se para de Dios y de los demás, se separa, se queda solo con su espejismo de grandeza ilusoria. Y cuando uno está en una conversación difícil con alguien que está enredado en soberbia, no hay manera, o sea, no hay manera de diálogo, porque además generalmente se despliega con gran inteligencia, y entre más inteligente es uno de los peligros, como hablábamos de ese político que se referiría a otro político de la vida pública nacional, y dijo, es que el problema de esas personas muy inteligentes es que los mata la soberbia, porque se saben muy inteligentes, son muy inteligentes, pero entonces solo se oyen a sí mismos, como me lo dijeron también una vez de una persona también criticándola, que es que le gusta escucharse a sí misma, y entonces habla para escucharse, ni siquiera para comunicarse a otro. El soberbio se separa de Dios y de los demás, se queda solo con su espejismo de grandeza ilusoria. Imagínense la conversación que tuvo Judas el traidor con el Señor. No sabemos el final del juicio final de Judas. Hay unos mensajes muy complicados en la Sagrada Escritura. Eso no está revelado cuál es el juicio de Dios final sobre el alma de Judas.
Pero lo cierto es que los intentos que hace el Señor para que le escuche, ¿no? Y se lo profetiza, se lo anuncia. Cuando hace la señal de entrega, que es el beso, o sea, está permanentemente, es lanzándole cables, pero quien está enceguecido por la soberbia, pues no escucha ni siquiera la voz de Dios, ni el Maestro. Bueno, el soberbio se ciega ante sus miserias y defectos. Claro, entonces hay gente que dice, no, es que yo tengo muchas virtudes y muchas cualidades, entonces me las reconozco, autoestima. Entonces el peligro de la autoestima y la soberbia. Pero a veces una de las expresiones son los defectos. El soberbio sufre mucho con sus defectos. Porque como que es un peso en el permanente de ansiedad, su defecto permanente. Y entonces, pues le pasa eso. Antes los ignora o los justifica con sofismas. Y entonces los ignora o los justifica. Es que yo soy muy sincero y yo hablo así. Lo que decíamos ahora, pues no, realmente lo que de pronto eres es una persona pues grosera, falta de sentido, de sensibilidad, de empatía, de caridad. Porque a uno le pueden decir cosas, pero se las deben decir bien. Y cuando la luz de la evidencia le muestra su poquedad de impotencia, pierde la paz, se revela, se angustia, se hunde en la desesperanza. Puede pasar sin solución de continuidad desde la euforia insensata ante el éxito al profundo descorazonamiento ante el fracaso. Porque cuando se hace patente su limitación, no logra asimilarlo. Y entonces se deprime, hoy que es una palabra que lleva unas décadas ya de moda, ¿no? Pues había gente que se deprimía, pero ahora cualquier cosa es deprime. Entonces se deprime, entran en ese proceso. Y mucha gente, la depresión es una enfermedad, según entiendo, dicen los médicos. Yo no sé de eso. Pero desde el punto de vista psicológico, la soberbia, digamos, como que no le ayuda a una persona equilibrada o que le puede potenciar ese tipo de cosas, por falta de humildad, por no aceptar sus defectos y sus limitaciones. O sea que también habría que trabajar en la formación, y si desde niño no se le enseña al fracaso. ¿Cómo se llama el nombre del último maestro? ¿Ustedes se acuerdan? Se llama El último fracaso. ¿Averiguan en qué fracasaron hoy o ayer o antes? Y ese es el nombre de su último maestro. ¿Qué aprendizaje lograron de ahí? Entonces, pues bueno, ¿cómo lograr entonces descubrir? Porque es como el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA no mata a nadie, pero le abre las puertas a los virus para que entren y te maten, la hepatitis, la cirrosis, bueno, cualquier otra enfermedad que te pueda entrar, porque no tienes defensas. Entonces el SIDA, y se genera además un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, dirían los médicos. Entonces, claro, yo sí tengo que estar, eso es como el colesterol alto, es un enemigo silencioso. Dicen que el colesterol mata mucho a la gente, porque es un enemigo que no se nota, está ahí, no hay dolor, cuando tienes apago, se paró el corazón. Entonces, la soberbia hay que aprender a distinguirla, a tratar de encontrar cuál. No tienen que llegar a la conclusión que la tienen. Lo que dijimos aquí es que todos la tenemos. Se muere 24 horas después de que entierran el cadáver. O sea, eso es una manera gráfica de decir, eso no sé, eso, allí estás. Porque una de las expresiones es pensar, por ejemplo, en que no es que yo soy muy bueno, es que yo vivo cristianamente muy bien, es que, como le dije, como dice el pasaje, pero yo no mato, yo no robo, yo trato de cumplir los mandamientos, y en cambio ese fariseo allá, mire allá adelante, y yo doy el diezmo, ¿no? O sea, un judío fariseo exhibiendo sus virtudes, que lo hablábamos ahora, y entonces en ese modelo de ese mal fariseo, porque hay fariseos muy buenos, o hubo fariseos muy buenos, rectos y ortodoxos, pero el modelo del fariseo se nos pone como aquella persona que virtuosa, cumplidora de la ley, es que yo voy a misa todos los días, es que yo hago esto, y ese pues es lo peor. Entonces, ahí está uno atrapado.
Y uno pensando que es muy bueno y dice, no, pues que yo sí me voy a salvar. No, yo me voy a salvar. Es una presunción. No, es que yo soy muy entregado, es que yo he entregado mi vida a Dios. No, tranquilo, Judas también. O sea, eso no es garantía de nada, no tenemos garantía de nada. Tenemos que tener como esa consideración. ¿Cómo se combate la soberbia? Considerando la maravilla encerrada en la sentencia de San Pablo, nuestra suficiencia viene de Dios. Nuestra suficiencia viene de Dios. Y cuando uno tiene, y hablábamos de unas normas de siempre de presencia de Dios y de unas cosas que hablamos en una clase anterior, y de tibieza. Entonces cuando uno tiene, dice, realmente lo que yo tengo viene de Dios, es regalado. O sea, es un don de Dios. Entonces cuando uno empieza a darse cuenta que sí, pues si yo no canto bien, pero supongamos que yo fuera un buen cantante, pues no es falta de humildad decir yo soy buen cantante, yo soy buen pianista, yo soy buen escritor, yo soy un buen deportista, yo tengo esta facilidad. Eso no es, la humildad no es apocarse y volverse un pendejo, no, eso no es de pendejos. La humildad no es el prototipo del pendejo, del tonto, de la mano, no, no. Uno puede ser una persona muy exitosa, lo que sea, y ser humilde. Pero y triunfar y crecer en la vida. No, lo que estamos hablando es que, bueno, y eso que yo tengo, es que yo soy muy inteligente, y quién te dio la inteligencia, y qué significa eso, y reconocer eso como un don de Dios. ¿Y qué responsabilidad tengo yo entonces con mi inteligencia, con mi capacidad de cantar, con mis habilidades profesionales? El hombre de suyo es nada, pero es criatura de Dios. Dios quiere que participemos de su bondad infinita y es dador de todo el bien. Bueno, pues Dios es el bien. Y el bien que nosotros está es participación en el bien de Dios. Entonces, por alguna consideración, pues si nosotros miramos 7.000 millones de personas en el mundo, hay 1.000 millones de personas en el planeta que no tienen agua potable. Entonces uno dice, 1.000 millones, agua potable. Y ayer por aquí en estos barrios me decía una señora, ay, usted no se quedó sin luz, vía por acá. Y yo dije, no, es que usted es estrato 5, era para simplemente molestarle la vida. Pero ¿cómo así que usted no? Entonces estaba como envidiosa de que en mi casa no se hubiera ido la luz, pues porque hubo unas inundaciones por acá, yo por tomarle el pelo. Y sí, pero claro, y no, eso fue tema de conversación, que estuvieron 2 o 3 horitas sin luz. Un sector de Bogotá por las inundaciones. Imagina 1.000 millones de personas en el planeta, no tienen agua potable. Vi por ahí también una propaganda de un gran jugador de fútbol de estos equipos europeos importantes, africano, que en su aldea, entonces recorre con unos niños de la aldea como 8 kilómetros para sacar agua potable todos los días. 8 kilómetros. O sea, y entonces, claro, él, como gana tanto dinero, entonces construyó por un montón de millones de dólares todo un acueducto para esas personas. Entonces, oiga, claro, yo tengo agua potable, luz eléctrica, estoy en un país maravilloso, en un continente, cultura, educación, alimentación desde la infancia. Entonces, bueno, eso tengo que agradecérselo a Dios. Dios quiere que participemos de su bondad. Las cualidades personales, las virtudes, la gracia soberana de la vocación, si alguno lo tiene, la eficacia apostólica, los éxitos profesionales y las humillaciones para que andemos de verdad y seamos humildes con gaudium, con pace, con alegría y paz. Entonces, primera consideración, que las maravillas que pueda haber en nosotros y que las hay, todos las tenemos, vienen de Dios y que tienen un propósito y que tienen un servicio, lo que llaman en el Evangelio los talentos. Y a mí me sorprende ver en el ejercicio profesional cómo hay personas negadas para unas cosas y en otras son maravillosas. Yo recuerdo, eso lo aprendí, mi papá tenía una finca y tenía algunos trabajadores. Y había un muchacho que se llamaba Samuel. Y Samuel tenía como una especie de disminución cognitiva, hoy diría era un poquito discapacitado ahí. No era pues así como con retardo mental severo, pero uno sí sabía que él tenía un pequeño retardo mental, leve.
pero se notaba frente a los demás muchachos de esa, y era un trabajador de la finca, pero era menos capaz el pobre muchacho. Y entonces un día mi papá le dijo, hombre Samuel, afíleme unos machetes y unos cuchillos. Y claro, eran muchos porque era una finca que se necesitaba. Y mi papá quedó encantado. Y entonces decía, alguna tenía que ser la gracia de Samuel. Y entonces descubrió, hombre, este muchacho es bueno para eso. Yo lo mando que cuente el ganado y entonces viene porque no te engañas y conté las vacas. Y las encontré todas. Y no, porque era un hombre bueno y entonces no se le ocurría ir a decir mentiras, decir, sí están y se echaba un potrero a dormir y venía, porque además hay que recorrer muchos, o sea, era una jornada larga de una finca grande para recorrer. Y yo, alguna tenía que ser la gracia de Samuel. Entonces le descubrió la gracia a Samuel y lo repetía como con alegría y reconocimiento. Y entonces, claro, el muchacho, oiga, sí, usted es muy bueno. Y además esas personas, con el paso del tiempo, supe que para esos trabajos repetitivos, metódicos, son muy buenos. Tienen esa capacidad, tal vez para otros intelectuales tengan limitaciones serias. Pues bueno, entonces reconocer que eso es dado por Dios. Segundo, con la oración, pedir al Señor, manso y humilde de corazón, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, estamos preparándonos para la Navidad. Y yo no, o sea, pongámonos en el papel de Dios cada uno. Hagamos ese acto de soberbia teatral. Imagínense que yo soy Dios y digo, bueno, vamos a redimir a este muchacho ahí abajo, está muy grave, el demonio me tiró esta vaina y hay que organizar esto. Pues el Mesías puede haber nacido en el palacio de Herodes, ¿no? O en el palacio del César. Hubiera sido más fácil, ¿no? El hijo del César, un nuevo César. Y bueno, santo, como hay reyes santos, canonizados por la iglesia. No, es el pueblo más perdido a través de un... O sea, ¿usted se imagina eso? La tentación que le hace el demonio. Todos estos reinos me fueron entregados a mí, te los voy a entregar a ti. Si es el hijo, la última tentación del demonio, el último intento del demonio, es que usted no sabe quién soy yo, que es una de las tentaciones de soberbia colombiana, en la versión colombiana más importante. Un día conocí el personal. Digo, este es, bueno, este no sabe quién soy yo, yo no sabía quién era, ya sé quién es. Pero es una expresión de soberbia típica, usted no sabe quién soy yo. Y esa es la tentación, porque es una tentación, pues, es mi propio valía, el orgullo. Y entonces, imagínense a Jesucristo en la cruz y pasan, dice, pero si a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. O sea, el otro allí condenado diciendo, pero oye, usted qué era, pues, no. Y entonces insultándolo. Es tenaz. Dice, pues estos tipos no se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta quién soy yo. O sea, es que esa era la tentación, provocarlo. Era una provocación a la soberbia, al temperamento, a la razón, al corazón. Si eres el Hijo de Dios, bájate. O sea, porque están tratando, era una tentación. Por eso se dice en el Evangelio que el demonio lo tienta al principio, en ese proceso de los 40 días, y decía, pero volvió después a la hora más adelante, o a la hora oportuna, que es el momento de la cruz, como lo hace, por ejemplo, en el momento del huerto de los olivos. A veces me gusta mencionarle, algunos ya me lo han oído, pero creo que se puede contar aquí. Mel Gibson, no estoy hablando de un evangelista, o sea, no es el evangelio según Mel Gibson, pero Mel Gibson, que es un hombre piadoso, que ha reflexionado mucho sobre la pasión, que su sueño espiritual era llevar esa película algún día al cine y que, bueno, entonces a veces hablan mal de él, sí, porque es un hombre como todos nosotros y ha cometido errores por ahí en la vida también que son también públicos, pero es un hombre profundo, porque un tipo no logra hacer un guión de esos y captar eso. Entonces él tiene su propia representación teatral, o sea, de cine del Huerto de los Olivos. Y es impresionante. Yo lo vi en Australia, recuerdo, y me quedó impactada esa imagen. Recuerdo la escena, es ambientada. Empieza así además la pasión de Cristo. Y está hablando en arameo. Y está diciéndole, Padre, tal, no sé qué es, en angustia. Y en ese momento aparece ese ser que es ni hombre ni mujer, que es un espíritu, que es el demonio, y
empieza como a danzar alrededor. Y entonces, recuerdo que así lo vi primero en inglés. Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El Gibson le puso subtítulos contra su voluntad, porque él quiso quedar en arameo, así la gente no entendiera. Es que él quería que el lenguaje no fuera el lenguaje verbal, sino de la imagen. Y bueno, pues y como la gente conoce la escena, pues debe completar. Era lo que él quería, la experiencia, pero no se lo aceptaron al final y se quedó vencido por eso. ¿Quién eres tú? El demonio inquieto, este personaje, ¿quién es? ¿Es el Mesías? Y tú le dices una cosa, oye, si eres el Mesías, ten cuidado, porque ningún hombre puede soportar, no es capaz de pagar lo que hay que pagar por el crimen, por el pecado. Ningún hombre es capaz de soportarlo. O sea, si te estás jugando a Mesías, no sabes en la que te estás metiendo. Pero en el fondo era lo que quería, era tentarlo para decir, ¿este quién es? Y su pregunta es, ¿quién eres tú? Porque está desconcertado, no sabía si era el Mesías. Sí, es un hombre santo, sí, pero ¿qué es el Mesías o no el Mesías? La versión que tiene Mel Gibson, que me gusta, porque no digo que sea teología oficial, sino que es una reflexión espiritual profunda, pero era provocando la soberbia, que es lo que estamos, ¿no? Provocando, pues, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Él no se le confiesa como el Hijo de Dios. Se va a embarazar, si eres el Mesías, tírate, si eres el Mesías, que ese era su gran si era el Mesías, tírate, que ya dice la Sagrada Escritura, que mandará el ángel para que no caiga y no tropiece. Sí. Entonces, sí, pero también. Entonces empiezan el juego de las Escrituras. ¿No? Cuando lo dice, en algunos momentos que lo dice explícitamente, se lo dice a Pilato, etc., se lo dice de una manera delicada. Dice, pues sí, eres rey, sí, yo soy rey. Para eso he nacido. Pero si el rey no fuera de este mundo, pues ya habría tropas aquí, que usted tendría un problema muy serio militar. Pero tranquilo, mi reinado es otro tipo de reinado, no choca con el suyo, sino que lo supera. Entonces, claro, manso y humilde de corazón. Y el Señor dice que pidamos eso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no dice, aprendan a hacer milagros, que yo hago milagros. No, aprendan la mansedumbre y la humildad. El pesebre es un escándalo. El pesebre es un escándalo. Es un escándalo, porque es que es la pobreza, y cuando uno se pone en ese contexto, eso es duro. Aunque les hayan dado un buen patrimonio, o incienso, mirra y oro, les dieron unos dólares buenos, ¿no? Y ahí se fueron para lo que llamamos los Estados Unidos de la época que era Egipto. Y se metieron de inmigrantes ilegales por allá, y no había muro sino muralla, y se metieron a protegerse la capital del imperio más cercano era esa, más interesante. Y entonces, pues allá está. Entonces, y a la Santísima Virgen la humildad. El Magnificat, también en español, que dice, el Señor ha mirado la bajeza de su esclava, la humildad de su esclava. O sea, ella se autoproclama, se reconoce que Dios la ha mirado a ella por su humildad. Es la virtud más importante, ¿no? A una santa que habla con la Virgen María, Kowalska, la Virgen un día le dice, mis tres virtudes. Mi hijo me dice, entonces va por orden del hijo que mire, yo vengo aquí como parte de mi hijo y quiero que seas mi hija también, pero por orden aquí del jefe. Y entonces ella le dice, bueno, entonces quiero que aprendas las tres virtudes para mí más importantes. Primero, humildad. Segundo, humildad. Tercero, humildad. Porque esa es la humildad de la vida. Porque si uno se pone a considerar, si hoy en estos tiempos donde ciertos parámetros sociales, culturales, morales, etcétera, pues quedar en un embarazo, sin un matrimonio, en una condición, es difícil de llevar para una mujer en ese contexto cultural.
es muy complicado, es muy complicado. O sea, alguien de estos días me dijo una cosa que me impresionó, incluso alguien que no es católico, y que esto le ha planteado un proceso muy interesante. Y es que la Virgen, incluso su propio cuerpo, lo entregó, o sea, ¿no? ¿Cómo entregar? O sea, entregó su propio cuerpo, su intimidad, o sea, pues que todos, pues, necesita que sea madre, pues, he aquí la esclava del Señor. Fiat mi secundum verbo tuum, hágase según tu palabra. Y es eso, es la humildad, es que yo, pues, ¿qué puedo decir yo si Dios me lo pide? Entonces, eso es precisamente la Virgen María, un esplendor. Y esa es la oración. Reconocer la propia indigencia es comenzar ya a ser humilde. El darse al servicio de los demás, porque uno dice, bueno, rezar es como difícil, porque si yo no rezo mucho, y como el 93%, según las estadísticas últimas, el 93% de las oraciones son, el último informe del cielo es que en la oficina de peticiones, el 93% que llegan son peticiones y solo un 7% no se sabe, no responden, 2 de gloria y alabanza y el resto de contrición, eso no va para más. Entonces, ¿cómo hago yo para pedir humildad? O sea, ¿cuál es mi nivel de vida espiritual como ya para pedir humildad? Tal vez ni siquiera mi oración llega para eso. O sea, me voy a sentar en una capilla, voy a rezar un rosario, Señora, ayúdame a ser humilde. Saco como propósito de esta clase, voy a pedir humildad. Pues de pronto sí, pero ni siquiera, quizá ni estoy yo en ese nivel espiritual. Pero si hay uno que es un caminito más material o más práctico. Espíritu de servicio. Ah, ¿cómo así? Eso sí yo puedo sacar de propósito. ¿Yo soy servicial o no soy servicial? ¿Quiénes de aquí o que me escuchen le aterran lavar los domingos o la loza en la cocina, organizar las cosas de la casa? ¿Cuál es la tarea del hogar que a ti te molesta y te disgusta? Y que a veces te reclaman, ¿no? Y entonces tú dices, ¿y por qué no haces un propósito? Pues yo, a partir de ya, voy a cambiar, eso lo voy a hacer. Un día le di ese consejo a un amigo. Entonces al amigo le digo, porque yo conozco a mis amigos y todos son muy buenos. Y yo no les encuentro con muchos defectos hasta que me cumplen esta tarea. Y le digo, habla con tu esposa. ¿Tú quieres que yo te ayude y te acompañe en un proceso ahí como de coaching en esto ahí? Listo. Es una cosa, habla con tu esposa y dile cuáles son los defectos más que tú tienes, que más le molestan a ella y que son más notorios. Y le escuches. Y viene y me los cuentas. Y recuerdo uno que me dijo que apenas le dijo a la señora eso, que la cara de alegría, y le echó su cuento. Y yo le dije, pues, ese chiste que ya incluso los hijos, ¿no?, hacen, que es, porque a veces se vuelve burla. El defecto de uno es tan notorio, tan habitual, tan criticado que se vuelve cantaleta. Ya no es corrección fraterna, de cariño, no, es la cantaleta. Ahí llegó el impuntual, ahí llegó el no sé qué, es que usted no sé cuánto, y uno mismo, entonces le ponen a uno el label, la etiqueta, y ya quedó marcado. Entonces, bueno, entonces resulta que el darse a los demás en el espíritu de servicio, uno puede decir, oiga, entonces, ¿qué es lo que me da pereza? Para empezar en la casa, como dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿quieres la paz del mundo? Ve a tu casa y quiere a los tuyos. Porque solamente 3 o 4 personas en este planeta pueden hacer labores para la paz del mundo. Así como de impacto global, ¿no? Hacen acuerdos de desnuclearización, o de desmilitarización, o hacen una guerra, pero son muy poquitos los que tienen ese poder del botón. Y lo otro, nosotros, entonces, bueno, el espíritu de servicio. Entonces, entonces empiezo a servir. Entonces, si yo empiezo a servir, a hacer esa tarea, por eso decía esa de los platos, me encantó, porque entonces ahí ya le dejó de molestar tanto. Y la mujer feliz, descansando el domingo por la noche, viéndolo lavar los platos, que tanto le echó que al final dije, pues ya no me cuesta porque lo estoy haciendo por amor. Y entonces la paz es... Y además el domingo, que es el Día Nacional del Depresivo, el Día Nacional de la Depresión, el domingo por la tarde, porque eso hasta lo han explicado los psicólogos, porque claro, se acabó el fin de semana, se acabó el descanso, y ahí tengo que ponerme en el modo de que mañana vienen los problemas del
Entonces, yo tengo que también en ese sentido trabajar, prestar servicio. Una vez escuché una persona que la quiere mucha gente, es una persona muy popular entre sus amigos desde que lo conozco, desde décadas. Y un día le escuché una cosa, es que yo, por ejemplo, cuando estoy con un amigo, con alguien, y yo sé que él necesita algo, le digo, la capta ahí mismo. Es que, bueno, yo la verdad quisiera un lápiz con 2 borradores. Y él capta que alguien dijo eso, y dice, no, pues a Rafi le gusta, necesita un lápiz con 2 borradores. Se busca, oye, mira, te conseguí el lápiz. ¿Y tú cómo te diste cuenta? No, pues tú dijiste tal. Porque él tiene como un chip que lo dispara al espíritu de servicio. Y he estado muchas veces en reuniones familiares, o lo que sea, o con él, o lo que sea, 11 de la noche, ay, entonces no, pues yo me tengo que ir, yo te llevo. Pero estaba contento. No, yo te llevo. ¿Para dónde vas? O sea, es como los Boy Scouts, siempre listo. Entonces, es una maravilla estar con esa persona porque siempre está al servicio. Yo te llevo, toma la iniciativa. Entonces, bueno, eso es. Entonces, el espíritu de los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. El darse al servicio de los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Entonces, cuando uno ve a la gente que es verdadera y auténticamente humilde, no es necesariamente encogida de hombres, mal vestida, como decíamos ahora, maloliente, porque como yo soy tan humilde que pues, no me peino, no me cuido la corbatica, pues mi vestidito mejor que dure 3 días. No, eso no es humildad, eso se llama mugre. Eso se llama mugre, desorden, desaseo o pobreza material, pero no es humildad. En cambio, cuando uno ve a la gente que es con espíritu de servicio, ahí es donde uno descubre a la gente auténticamente humilde. Y eso es. Porque uno puede hacer actos de humildad aparente, exhibición de virtudes, ¿no? Y entonces, recuerdo que alguien que quería criticar un poco al Papa Francisco, que es un hombre en ese sentido muy humilde, y así se ganó el corazón de todos los católicos en esos momentos y en esos instantes del anuncio de su pontificado, pues cuando dice, bendíganme. Claro, usted puede hacer eso y decir, buen populista, ¿no? Se ganó al popolo en Piazza San Pedro, ¿no? Uno veía que lo hacía con sentido de, oye, yo les di la bendición pues, rezando por ustedes, pero el que necesita oración soy yo, en la que me metieron, ¿no? Entonces, en la que Dios me ha puesto, nada menos que el Papa. Bueno, y entonces esas expresiones de visitar a pobres, humildes, etc. Y entonces alguien le preguntaba a alguien, y eso salió por ahí en alguna medio de eso, y él dijo, no, es que esos son gestos, porque evidentemente son gestos, son símbolos, y auténticos. Pues, muy bonita la defensa. Claro, son símbolos. Yo voy a ir a un país y me tomo una foto con un preso en una cárcel. Pero todo el mundo es capaz el dictador de Norcorea también lo hace, ¿no? O sea, se toma la foto con el preso, o sea, pero a ver, ¿cuál es el motivo? No, el del Papa es auténtico, porque él tiene dolor y quiere con ese símbolo mostrarle que eso es posible, que hasta él ocupado o montando en un carrito de más baja gama, pues puede hacer eso. Y entonces, una y otra vez, hasta que uno dice, son gestos y expresiones reales. Entonces, el darse al servicio a los demás, Dios lo premia con humildad llena de alegría. Dominar la memoria y olvidarse de sí. Claro, entonces es muy bueno ver cuando la gente juega un deporte, un partido, fútbol, por ejemplo. Y entonces los que hicieron goles, pues eso les queda ahí recordando el gol que hicieron, ¿no? Y bueno, está bien, es que yo también me acuerdo de los goles. Me metí como 3 o 4 goles, varios autogol, pero eso es una satisfacción grande, ¿no? O sea, meter un gol, pero ahí uno se queda regodeando en el éxito deportivo y es eso. Rectificar la intención con un deo omnis gloria, rectificar la intención. ¿Qué es eso? Resulta que los barcos, los que hayan tenido experiencia de navegar, aquí hay marinos, saben de eso, yo en barco sé porque una vez monté en uno, en Sydney. Y entonces, creo que llama skipper, el skipper, entonces una señora ahí,
estamos en la bahía de Sydney, en el Santa María, se llamaba la embarcación que nos prestaron, y entonces usted tiene que estar corrigiendo permanentemente el rumbo, porque eso no es que usted deje aquí, eso no, porque usted sí, es un permanente corregir y corregir, o sea, es instantes, o sea, eso tiene que estar dándole manivela al timón para poder mantener el rumbo. Eso no es que se quede fijo, no, eso no puede quedar fijo, porque el oleaje lo va a mover. Pues eso es lo que le pasa a uno. Uno a veces está tomando decisiones en el trabajo, está decisiones en las compras, en la vida familiar, social, etcétera, por quedar bien, por expresión de eso. Entonces, rectificar la intención. ¿Por qué estoy haciendo yo esto? Y entonces rectificar la intención. Rectificar la intención casi supone de que generalmente las intenciones son torcidas o desviadas, que buscan a sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y sexta yo. Dicen por ahí una manera popular de hablar. Rectificar. Agradecer al Señor las humillaciones que vengan como un tesoro. Soportar la humillación, soportar o que hablen a uno y quedarse uno tranquilo. Eso es importante. Hay una oración como les decía, de un famoso cardenal que se llama el cardenal Mary del Val, que es la oración de la humildad. Y este señor la rezaba todos los días. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Después de cada frase decir, líbrame Jesús. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido y de aplaudido. Un torero muy conocido en España, muy famoso, era del Opus Dei, un supernumenario del Opus Dei. Y entonces hablaba con San José María. Oh, padre, ¿cómo hago yo para...? Pues bueno, es que lo mismo es el espectáculo, ¿no? O sea, y que la gente esté... Entonces se le da este consejo. Pues cuando oigas todos esos aplausos, dile en tu corazón, Señor, para ti. Que es más o menos el mismo consejo que un rey, dice, de la Edad Media por allá, que cuando pasaba tenía una persona al lado que le decía al oído, mientras lo aclamaba el pueblo, le decían viva el rey, viva no sé qué, que él le decía, y usted al lado mío repitiendo, miente, no te quiere, no es a ti, no es por ti. O sea, como, pues, aterríceme porque si no me termino creyendo los aplausos. Entonces uno a veces se termina creyendo los aplausos. El deseo de ser aplaudido, pero no es que sea malo que sea ser aplaudido, pero no. Entonces, no, interiormente, ¿cómo redirijo eso a Dios? O gracias a mis colaboradores o a las personas que realmente se lo han ganado. Porque también a veces entonces la gente busca el aplauso y opaca al otro. Del deseo de ser preferido a otros. Eso se ve en los perros, en las mascotas, en los hijos, ¿no? Pero también eso de adulto tiene otras expresiones. En el niño es tan evidente que se ve ridículo. O en los perros, cuando tienes mascotas, que entonces estás acariciando una y entonces el otro animalito se pone celoso. Me prefieren a mí. Y se le ve la envidia al perro, y se le ve la envidia a la niña, al niño, y siendo hermanitos o lo que sea. Del deseo de ser consultado. Yo tan inteligente con toda mi experiencia y no me preguntaron. Del deseo de ser aceptado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido. Uno a veces tiene miedo que lo regañe, porque quedó mal, dora la píldora. Del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado. Es curioso, yo recuerdo hace muchos años encontrar personas que me dicen, es que a mí me gustaría que a mí me recordaran por tal cosa. Y perdón, no nos van a acordar, no nos van a recordar.
¿Ustedes se acuerdan del nombre de su bisabuelo? Y si lo saben, yo me lo sé, de uno de los tatarabuelos. Y de uno de quinta generación, el Chosno por allá, porque pues conocí una historia familiar y todo eso, pero eso pues, es su pariente. Entonces, el temor a ser olvidado, la gente quiere hacer cosas inolvidables. Entonces hacen pirámides, hacen esculturas, hacen puentes, inauguran obras y no sé qué. A mí me gusta decirlo en broma, en la Universidad de La Sabana tenemos pocos edificios con nombres. De hecho, autoimpusimos la prohibición de ponerle nombres a los edificios. No nos gusta eso. No quiere decir que no haya, pero... Entonces hay una cosa que se llama Biblioteca Octavio Arismendi Posada, en homenaje a un primer rector muy importante de allá. Pero claro, estamos cumpliendo 40 años y ¿quién es Octavio Arismendi Posada? Entonces yo digo, un señor que tenía nombre de biblioteca. Y el auditorio David Mejía Velilla, pues mira, es un señor que tenía nombre de auditorio. Ahora, miembro de 5 academias, poeta, o sea, una inteligencia importante de Colombia. Para los poquitos que lo conocimos, y ya está olvidado. Y ni reconocido por toda la gran prensa sobre como uno de los grandes poetas de Colombia. Ese no es... Yo quiero sobrevivir y en la memoria de los hombres y mi cantar y no sé qué dice una canción. Eso es lo más ridículo. Querer dejar una memoria como indeleble. Otra cosa es que a las personas que yo les he servido, pues que yo les haya servido, si se acuerdan o no. Entonces, porque al final es al revés, ¿no? El temor de ser puesto en ridículo. Hay gente que no se sabe reír de sí misma, ¿no? Y cuando uno descubre a veces eso en el plan de amigos, peor, y entonces se vuelve broma, uno lo deja en ridículo, ¿no? Y uno a veces tiene esa maldad también, ¿no? Ahora recuerdo un amigo tengo un amigo común y con frecuencia dice cosas y entonces decimos cosas para mostrarles lo que en ridículo está quedando, ¿no? A veces ni se entera. Pero es eso, el temor a quedar en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor a ser juzgado con malicia. Después de cada frase decir, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más amados que yo, que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí me juzgue inútil, que otros sean preferidos a mí en todo, que los demás sean más santos que yo y con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Bueno, pues esta oración es maravillosa. Y eso queda de perlas ya para terminar, que estamos 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Como sabemos, en 1531, del 9 al 12 de diciembre, la Virgen María se le aparece al indio Juan Diego. Y en esa aparición ocurre una cosa que los mexicanos dicen, la Virgen se apareció a lo largo de la historia en muchos lugares, incluso muchos reconocidos por la iglesia. Pero en el único donde se ha quedado es en Guadalupe, porque es la única donde dejó su propio recuerdo, que es esa imagen que la iglesia ha reconocido que es obra precisamente de obra milagrosa, que es un testimonio. Los diálogos que tiene la Virgen María con el indio Juan Diego, que no era un pobrecito, además era un descendiente de caciques importantes de su tribu, pero era un hombre humilde. Y las conversaciones que están entre la Virgen, pues, y del indio Juan Diego, él le dice, hijita mía. Le dice, hijita mía. Y entonces, ese es un trato que uno dice, oiga, yo nunca he oído hablar de la Virgen, ¿no? Y se tratan con una... Porque es que, entonces dice, oiga, es que es una humildad, el tipo, no. Entonces, pero si yo soy tu madre, o sea, él está preocupado por la muerte de su tío, que se está muriendo, pero tú, ¿para qué te preocupas? Si yo soy tu madre
y no te preocupes, ¿no? Entonces, pues es un momento muy importante en la vida de los cristianos y de la Virgen de Guadalupe, porque con la Virgen de Guadalupe nosotros logramos encontrar una posibilidad significativa de tener una gran piedad con la Virgen María, un gran ejemplo. Les recomiendo vayan a las páginas de internet. Es difícil, busquen los diálogos de la Virgen con el indio Juan Diego, no las interpretaciones teológicas. Vayan a la fuente, solo a los textos. Y no porque hay interpretaciones teológicas muy buenas y consideraciones espirituales, pero mutilan o seleccionan textos parciales, porque no lo hacen con maldad, porque pues, es el interés del que lo está hablando, como lo estoy haciendo yo en este momento, y no estoy cercenando la historia, lo estoy limitando, es para también dejar tarea para que les quede a ustedes más allá. Entonces lo espero ver entonces en la próxima clase. Muy bien. Preguntas.